Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023. Abrimos pista. Marta de Baile. En W. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Muy buenos días, México. Son las 10 de la mañana. And this is how we roll. Nueva temporada. Más y mejores contenidos. Al aire. En vivo. Muy buenos días, México. Marta de Baile en W. Fasten your seatbelts. Estamos de regreso en W Radio, cuentavientes, y yo no sé si ustedes sepan, pero el Día de la Salud Mental es hoy. Y saben que esto es algo que ocupa un gran porcentaje del contenido de este programa y es algo que nos ocupa a todos los días. Invité el día de hoy a Mario Guerra, psicoterapeuta, a quien ustedes conocen muy bien, a Mario Citalán, que es especialista en temas de salud mental, trastornos mentales y emocionales y aparte en adicciones, y a Pablo León, que es psiquiatra y neuropsiquiatra. Quiero empezar con esta pregunta. Nosotros siempre hemos dicho en este programa que la salud mental, tu salud mental, debería de ser parte de la canasta básica. Ustedes que se dedican a esto, que ven gente todo el día, que tienen un ojo clínico para darse cuenta quién anda bien y quién está fatal, ¿les cabe en la cabeza que haya tanta gente allá afuera que le da idéntico la salud mental y que no le da una prioridad a sentirse bien en su vida? Pues, o sea, sí. La neta, me Pablo. queda clarísimo que sí. O sea, la gente... Pero es que te voy a decir, como médico, pues pasa. No solo la salud mental, la salud física. La gente llega al doctor normalmente cuando está gravísima, de lo que sea. Es bien común. Particularmente la salud mental. Porque la salud mental, en el sentido estricto, no duele. O sea, no se ve. No es como una úlcera gástrica, Claro. que igual me aguanto, ¿eh? La gente Claro. igual se aguanta. No la es un úlcera pie gástrica. diabético. Es correcto. Exacto. Exactamente. Entonces todavía peor. Es todavía porque- peor, Mario. Dice un dicho popular que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y curiosamente, la salud mental parecería ser que no se va perdiendo porque la vamos compensando de una u otra forma. Y vamos generando formas muy curiosas de vivir. De sobrevivir. De sobrevivir, esta parte, y que consideramos que está equilibrado. Y que muchas veces las personas de nuestro alrededor son las que se están dando cuenta de nuestros cambios, de nuestras frustraciones, de nuestras pérdidas, pero nuestra cabeza sigue compensando. Y bajo esta línea tenemos esto que es el sesgo cognitivo. No vemos exactamente lo que está sucediendo, a pesar de que hay un dolor, ¿no? Que, como comentaba Pablo, no es un dolor que se note. Digamos pero un que sí se malestar. percibe. Es un Claro, malestar. Un malestar subjetivo raro denominado dolor emocional. Pero eso es muy cierto lo que acabas de decir. Como tenemos la capacidad de sobrecompensar, y yo me voy a poner de ejemplo, para que vean que yo también me echo a nadar junto con ustedes. Yo tengo un mecanismo de sobrecompensación muy curioso. Y yo creo que muchos de ustedes a lo mejor no se han dado cuenta, pero también lo tienen. Como siento que no me puedo dar el lujo de tirarme en una cama, llorar por la vida, desanimarme, entonces yo tengo un cajón en donde lo que me incomoda lo guardo. O sea, los tres me están viendo con cara de, híjole, todo bien, Marta. Evasión. Solo estamos tomando notas. ¿no? Exacto. Tú lo guardas. Y entonces, lo que no me es conveniente Lo evades. para ese momento que tengo que yo producir en la vida, lo aparto. Mientras sea temporalmente para resolver algo. Sí. Todos a veces cuando tenemos una pérdida, una situación muy estresante, decimos, ahorita no tengo tiempo para estar triste.
Claro. Ahí dices, ok, Claro, ¿por qué claro. tengo que lidiar con esto? Claro. Lo malo es mantener ese mecanismo permanentemente. Ujú. Es decir, ir posponiendo tu expresión emocional, el propio sentir, invalidándolo y no buscar la ayuda necesaria. Ujú. Yo puedo entender, insisto, que después de un evento crítico, yo tengo que salir adelante como pueda, pero después, en esa resaca del golpe emocional, sí tendría que hacer algo con eso, sobre todo si empiezo a notar que antes de tal evento Ajá. era yo de una manera y después del evento fui de otra, hablando de un incidente crítico. O a veces pasa que hay personas que no tienen esta conciencia de, pues, ¿qué tiene? Así soy. Cuando todo mundo te dice, yo digo, a veces tenemos que escuchar a la gente Sí. y ver de qué es lo que la gente más se ha quejado de nosotros. Si soy impulsivo, si soy muy aislado, si soy muy callado, si no paro de hablar, si no me paro de mover, si de todo critico, si de todo me quejo. Bueno, oye, pues vale la pena. Claro, muchas personas dicen, pues si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Pero no podríamos decir, oye, ¿no será que de verdad hay algo que no me he dado cuenta de mí, que valdría la pena, ¿no? Es como si vas en el coche y dices, ¿qué tiene mi coche hecho humo blanco? Seguramente porque hay papa, ¿no? No es que haya papas hecho humo blanco, está pasando aceite, Sí, ¿no? sí. Y tienes que hacer algo con eso. No es hielo seco, no es una fiesta de carros alegóricos. Claro, pero yo creo que los cambios en la salud mental muchas veces son tan paulatinos Que no se notan. que no se te notan. Sí. O sea, o que no los notas tú. Pero voy a hacer un ejercicio horrendo. ¿Quién de ustedes puede verse 15, 20 años atrás y dices, es que yo no era como soy hoy? Yo antes tenía ilusión, estaba contenta, era una persona animada, era optimista. ¿En qué momento yo ya he perdido, así le digo yo, mi brillo? Sí. Sí, totalmente. Y es que como dice Mario, o sea, muchas veces si no estoy abierto a esta retroalimentación o hago un ejercicio como el que dices, de verdad pasa desapercibido. Yo creo que mucha gente no tanto es que no le importe, sino que ni siquiera sabe que está cursando un problema de salud mental. Claro. De hecho, las estadísticas ahí están. O sea, 70% de la gente no sabe que tiene un problema de salud mental cuando tiene un problema de salud mental. Entonces, si yo no tengo esta capacidad como autocrítica de decir, oye, pues igual si es la tercera persona que me dice que de verdad le baje 2 rayitas y no lo acepto no como necesariamente un insulto, sino como una forma de hacer introspección. O hago esto y digo, a ver, ¿este sí soy yo? O sea, este que está gritando todo el día, que está enojado todo el día, ¿sí soy yo? O porque no era el yo de hace 10 años, ¿no? Sí. Pero es bien difícil eso, porque en el día a día, pues esto se normaliza. Esto se normaliza. Y la gente efectivamente cree que así es. O sea, así soy. Ya tengo mal carácter, así soy. Y efectivamente, a quien le guste, ¿no? Entonces se empieza a enquistar todavía más este problema. Fíjate que hay 2 cosas bien interesantes, que esta parte de la conciencia, ¿no? Cuando tenemos esta maduración cerebral entre los 21 y 25 años en la corteza prefrontal, que nos permite, pues, entender las cosas de una manera diferente y esto que llamamos juicio, y que al final del tiempo se va modificando también en relación a los estímulos, las personas con las cuales convivimos, etcétera, y que nuestro juicio se va modificando. Técnicamente, entre más juicio tenemos, queremos prever más las cosas y estamos tratando de adelantarnos en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo cuando consideramos que las cosas no van a estar como yo quiero, que es la famosa incertidumbre, y que la incertidumbre nos hace estar en un estado de alerta de manera más constante. Y que al momento de querer adelantarnos, queremos saber qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, y ese exceso de conciencia, no podemos decir de manera coloquial porque no es como tal, pero ese exceso de conciencia puede provocar un gran sufrimiento en las personas, ¿no? Cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes, esta parte de no prever nuestros actos, pues nos hace ser bastante ridículos, divertidos, porque no vemos esas consecuencias. Conforme somos adultos, vamos viendo esas consecuencias, y nuestros hijos, hablamos con Mario hace ratito, ¿no? De que puede ser que a nuestros hijos no les dé mucho gusto tener unos padres como nosotros, porque precisamente por el amor nos queremos adelantar o les queremos evitar ciertas cosas que al final tienen que vivenciar, pero que en esta etapa de juventud es tan agradable equivocarse, es tan agradable meter la pata y no prever el riesgo, que por eso sentimos que vivimos mucho mejor.
Entre más avanzamos, vemos riesgos, posibilidades, y eso hace que se nos limite en muchos sentidos el hecho de el aquí y el ahora, sentirnos Sí. tan bien como nos llegamos a sentir en un pasado donde no teníamos tanta corteza prefrontal que nos limitara. Claro, ¿no? oye, mi abuela lo resumía en una frase preciosa. La ignorancia es atrevida, Total. ¿no? Y a veces muy divertida Y a veces muy divertida. y muy riesgosa. Y luego hay personas que ya no lo ignoran porque ya no lo pueden ignorar, porque ya lo que les pasa llega a tal magnitud que saben que su vida está siendo afectada, que está siendo alterada. Y sabiendo que tienen algo, son las personas que dicen, no, ¿sabes qué? Es que no quiero ir al doctor porque no sé que me digan que tengo algo. O no quiero depender de una pastilla. Sí, es cierto. No quiero depender de la terapia, tengo que poder yo solo, porque si soy una persona con una mente eficiente, yo tengo que resolver mis problemas por mí mismo. Yo les digo, a ver, dependemos del aire, dependemos del agua, dependemos del alimento, dependemos de la convivencia social para tener una buena salud física y mental. Si tuvieras que depender en algún momento de tu vida de un medicamento, si tuvieras que depender por algún tiempo de un proceso terapéutico para estar bien, ¿por qué So no? be it, claro. Y luego hay personas que de alguna manera dicen, bueno, de eso no me voy a morir. Mira, algunas personas lamentablemente sí, por problemas de salud mental que los pueden conducir a la muerte. Pero vamos a pensar que tú no, afortunadamente no eres de esos. No te vas a morir, pero tu calidad de vida, la calidad de vida de las personas que amas, tus relaciones, tu mundo personal, tu satisfacción laboral, es que eso es una especie de muerte en vida donde hagas lo que hagas, no Claro. te hallas, no disfrutas o estás eternamente ansioso. Oye, es obligación de todos estar bien mentalmente, estar bien emocionalmente, para no hacer de la vida miserable a la gente que te rodea. Sí. De entrada. Sí, ¿Estás de acuerdo? totalmente, sí. Porque además la enfermedad mental no la sufre solo quien la padece. Claro. La enfermedad mental la sufre todos los que están alrededor. Oye, traes del- una úlcera en el estómago, pues llégale, güey. O sea, te estás retorciendo del dolor, pues Sí. agárrate. Sí, No, el problema de la salud mental es que afectas a quien te rodea. totalmente. Sí, o sea, aún en la salud física siempre nos esperamos, ¿no? O sea, fíjate la idea, ¿cómo es? La gente es, todavía no estoy lo suficientemente mal como para ir al doctor. Sí. O sea, ¿qué es eso, Todavía no? me falta. O sea, no, entonces Sí. necesitamos que estés Todavía vomi- aguanto. Todavía no estás sangrando. Todavía la aguanto. úlcera. Vomita sangre para que entonces valga la pena Claro, ir a la Pero se consulta. coagula rápido, Sí, sí. Pablo. Vomitas u orinas sangre, ¿no? O sea, una de las cosas de alarma. Si pero... no, como para qué voy. Sí, claro, Exacto. claro. Y luego la segunda, que te dicen, me choca ir al psiquiatra, cuando tienen que ir al psiquiatra, pero no siempre tienen que ir al No, no psiquiatra, siempre. muchas veces Claro. en psicoterapia es suficiente. Voy a salir medicado. Bueno, es que si yo voy al endocrinólogo, Pues. no espero salir sin una medicina. Sí, claro. ¿No? O sea, Oye, tengo el colesterol altísimo, pero no me quiero tomar el Crestor. Pues Ah, sí. no, bueno, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? o no voy a ir con el internista o el endocrino porque me va a medicar. Seguramente. Pues ¿Tienes sí. diabetes tipo 2? Pues ¿cómo no te va a medicar? Seguramente. Mal haría no medicarte, ¿no? Claro, Totalmente. Si lo necesitas. Claro. Pero a ver, este es otro gran tema que yo no termino de entender. Ustedes saben que los terapeutas no medican. Los que medican son los psiquiatras. Y aquí tenemos a Pablo, y Pablo León es psiquiatra y es neuropsiquiatra. Él es el que te medicaría. La pregunta es, ¿por qué si estás con un dolor de estómago espantoso, te metes un Riopan? No lo piensas. Así es. Me duele la cabeza. Te metes una Échame un aspirina. Advil. Claro. Oye, traigo un dolor en la nuca, pues agarra un Celebrex. No lo dudamos. Sí. ¿Y por qué creemos que el cerebro, a diferencia de cualquier otro órgano del cuerpo, Es diferente. es diferente? Y cuando te dicen que tu cerebro no está funcionando bien y que te tienes que medicar porque necesitas controlar los niveles de dopamina o lo que sea, no, ese no. Sí. ¿Tú tienes alguna respuesta para eso? Pues sí creo que es el estigma y el tabú que tienen todavía estas enfermedades y sus tratamientos, porque tienes toda la razón, no son diferentes. O sea, si alguien tiene un problema cardíaco, le dice a sus compadres, a sus amigos, oigan, voy a ir al cardiólogo, no puedo vernos el viernes porque tengo... Pero si es un psiquiatra, no vayas a decir que vas al psiquiatra. Porque Pero, qué a pena. ver, pero estoy tratando de entender la psique humana. ¿Será porque el cerebro para nosotros los seres humanos es como the motherboard? Sí. Es como
¿cómo se dice? Como la sala de control. Es como la sala de control. Sí. Ya los demás órganos, pues son periféricos. Pero cuando te dicen que tu motherboard no sirve, ¿será que nos da muchísima angustia? Pues es como una ofensa y además hay esta mala creencia que todo lo que sucede en mi cerebro está bajo mi control. O sea, las personas tenemos esa idea. El cerebro yo lo controlo. Sí. Lo que pasa en mi cerebro yo lo controlo. No pensamos lo mismo del páncreas o del hígado. Claro. Eso sí es independiente. Cierto. Pero eso es falso. O sea, de hecho, las capacidades cerebrales que son voluntarias son algo así como el 30%. El otro 70% son actividades involuntarias. Desde las más simples. Por ejemplo, yo no les puedo decir ahorita, a ver, ponte a sudar. O yo no le puedo decir, A ver, suda, güey. O ponte ahorita, oye, o acelera tu frecuencia cardíaca ahorita, así sentado aquí. Sí, que Como se pone la estamos. cara roja, ¿no? O- Ponte rojo de vergüenza Exacto, ahorita. ponte rojo de ruborízate por. Sí. Pues no se puede. Todas esas funciones son funciones cerebrales autónomas. Las emociones, por ejemplo, tienen un gran componente autónomo. No están bajo mi control al 100%. Puedo aprender a regularlas y a manejarlas y a controlarlas, pero tienen una actividad a veces independiente de la voluntad. Y de lo que más se descompone en el cerebro, tú que aparte de ser psiquiatra, eres neurólogo psiquiatra, es los niveles de dopamina, serotonina, noradrenalina, esos desbalances que son los que tienden a impactar tu salud mental Sí. por depresión, por ansiedad, etcétera, etcétera. Eso tampoco lo controlas tú. No. No es de que echándole ganas y pensando positivamente, tú vas a cambiar la cantidad de dopamina que produce tu cerebro. Pues no en ciertos límites. Ujú. En fases, digamos, tempranas, en donde puede ser atendido los pacientes, por ejemplo, con psicoterapia nada más, Ujú. ahí sí una buena intervención psicoterapéutica sí puede modificar mis químicos cerebrales. Ya. Pero eso solo en ciertos límites. O un chocolate. Por ejemplo. O como el paciente diabético que cuando es muy leve sí se puede controlar solo con nutrición. Sí. Pero una vez que cruzas un límite ya no. La gente se espera cruzar ese límite porque antes no vale la pena buscar ayuda. Entonces muchas veces es hasta que se cruce ese límite que la gente dice, bueno, ahora sí vale la pena ir a buscar ayuda porque sí ya tengo ataques de pánico, ya no duermo, ya no como, ya mi vida está completamente disfuncional. Pero sí, y no solo son desbalances químicos, lo que pasa en depresión, ansiedad, por ejemplo, es que se pierden conexiones cerebrales. O sea, el cerebro realmente se desconecta. Ujú. Las neuronas, que son la base del funcionamiento del cerebro, tienen que estar conectadas para funcionar adecuadamente. Una persona con depresión, ansiedad severa, pierde esa capacidad de conectividad neuronal. Las neuronas se desconectan. Entonces yo pierdo capacidades como la capacidad para pensar bien, para concentrarme, para ser objetivo, para ser razonable, incluso para modular mis emociones. Entonces hay estudios que demuestran que hay cambios reales en el cerebro, estructurales, se adelgaza una parte del cerebro que es la corteza cerebral cuando yo sufro una de estas enfermedades. O sea, son reales. Claro. Pero así como Pablo fue muy claro en explicar por qué en cuestión de psiquiatría solo no puedes, por qué en cuestión de terapia solo tampoco puedes. Mario. Mira, vamos a pensar que pudieras. Yo digo, ¿y qué necesidad? Puede ser que me pueda romper una pierna. Sí. Y puede ser que el hueso pueda soldar por sí solo. Puede ser, pero va a soldar chueco. En las cavernas. Sí, Sí, exacto. sí. ¿Qué necesidad? No es imposible, exacto. No es imposible que nuestros ancestros se hayan roto huesos y hayan sanado sin la necesidad de un ortopedista y un tratamiento, etc. Pero ¿cómo quedaron? Y cómo caminaban, no caminaban, podían caminar a largas distancias, ¿no? Hace rato te di decir, caminé un montón en Las Vegas, ahora no me hagan caminar porque me duelen las piernas. Bueno, Sí. claramente una intervención necesaria puede ayudarte a mitigar eso. Aunque pudiéramos, yo digo, ¿por qué no podríamos abreviar el proceso, hacernos acompañar en el proceso, no ir solos en el proceso? ¿Qué queremos demostrar? ¿Que somos autónomos, independientes, autosuficientes? Lo podemos seguir siendo yendo a terapia. Lo podemos seguir siendo, no pierdo autonomía, Pero no es que pierdo aparte independencia. tampoco es cierto, porque you're biased, estás sesgado. Tú no puedes ser tu propio terapeuta. No puedes. Porque traes sesgo. No, pues por eso ni tu familia puede ser. Porque la incomodidad es algo que no es natural para el ser humano. Entonces uno siempre tiende a regresar, por no decir justificar, la forma en que eres para regresar a tu lugar cómodo. ¿Sí me explico? Sí. ¿Cuántas veces por querer cargar una caja muy pesada tú solo te acabas tronchando la espalda?
Y yo digo, si pides ayuda para cargar un mueble, una sala, Sí. ¿por qué no pides ayuda para cargar el peso de lo que sea que has venido acumulando por mucho tiempo, del peso de lo que sea que has venido acumulando por años? Pues es momento de pedir ayuda. Claramente no le vas a pedir a un niño pequeño que Sí. te ayude a cargar un sillón. Le tienes que pedir ayuda a una persona que sepa de mudanzas y que sepa mover el mueble sin romperlo, sin dañarlo y sin lastimarse. Pero paréntesis, qué fuerte lo que acabas de decir, porque cuántas veces, es que ahorita me vino esto a la mente, porque conozco tantos casos a mi alrededor, que los terapeutas son los hijos, Sí. ¿no? Bueno, sí. Que el niño de 12 años es al que le pides el hombro para llorar, pero me encantó la analogía que diste. Tú no le puedes pedir ¿A un a niño? un niño o a un no profesional, alguien no competente, que te ayude a cargar una losa. No, no puedes, no deberías y es peligroso, puede ser dañino y después vamos a pensar que la logran poner, al rato se va a caer, ¿no? Porque está mal puesta, está agarrada con hilos. Sí, cualquiera podría decir, mira, pues yo con un whisky me duermo y se me olvidan los problemas. Ajá, se te olvidan, no se resuelven. Hay una diferencia entre distraerme para no pensar y no sentir y entre realmente resolver el conflicto que está generando esto que estoy teniendo, que a veces requiere una intervención terapéutica y a veces requiere además una intervención psiquiátrica. Mira, los terapeutas, y no me dejarán mentir, mis amigos acá, los terapeutas y los psiquiatras trabajamos de la mano. Sí. Yo siempre he dicho, desconfíen de un psiquiatra que les hable mal de los terapeutas y desconfíen de un terapeuta que les hable mal de los psiquiatras. Porque entonces ahí trae un sesgo personal de alguna manera. Trabajamos de la mano. Cuando no es necesario, el psiquiatra cuando no ve necesario, no te va a referir a un proceso terapéutico. El terapeuta cuando no lo ve necesario, no considera que te puede referir a un proceso psiquiátrico. Pero yo muchas veces he tenido pacientes que le digo, mira, me encantaría que fueras a consultar a un psiquiatra, te voy a pasar un dato, y dile que mi impresión en terapéutica es esta. Dile, esa es mi impresión terapéutica y que por eso te refiero a una consulta, para que él te valore y nos diga si ve algo de lo que yo pienso o te diga no hay algo así, regrésate al proceso terapéutico. Porque yo necesito apoyarme de quien sabe más Claro. de lo que yo no sé, Claro. pero que sospecho que existe. Claro, Mario Citalán. Es tan abstracto a pensar precisamente en la psicoterapia en el sentido estricto de que no tiene algo que mida técnicamente, Sí, que sí, sí, los sí. hay, y que precisamente estamos trabajando sobre dos cosas que al mismo tiempo interactúan y que su interacción óptima favorece a la toma de decisiones, análisis, emociones, etcétera, que es la interacción entre nuestro cerebro y nuestros pensamientos o lo que denominamos también mente, que tiene mucho que ver con, como si lo comparáramos con las computadoras en un hardware y un software, ¿no? El hardware es el cerebro, es la estructura que debe estar funcionando de manera óptima y que precisamente trabaja con los neurotransmisores, trabaja con las conexiones neuronales, etcétera. Pero está la otra parte, ¿no? Que es lo que trabajamos los terapeutas, que es el software, ¿no? Precisamente la información que está entrando por diversas vías, porque solamente pensamos que la información entra por la vía auditiva, ¿no? También tenemos la vía visual, los 5 órganos nos favorece a la introducción de estos datos y lo interesante de esto es cómo los percibimos, cómo los interpretamos y aquí vienen nuestros sistemas de creencias, nuestros valores, nuestros antecedentes que hacen que la situación se vuelva más compleja y que al final de la historia haga pensar que una terapia pues no tiene el impacto que pudiese tener, por ejemplo, un fármaco. Cuando, como atinadamente decía Mario y Pablo, tienen que estar en unión porque ciertamente frases, ciertas palabras van a generar nuevas conexiones, que es lo que necesitamos, pero también tienen el poder de modificar la bioquímica cerebral. Y que de hecho las personas conforme están vivenciando constantemente ciertos estímulos negativos, nocivos, tanto por su entorno familiar, el entorno laboral, la misma sociedad, y que no están siendo conscientes, están reforzando estas carreteras, estas conexiones, y lo único que aprenden a utilizar son estas líneas, estas carreteras de información que les generan una forma de actuar. Al momento que van a terapia, estarás de acuerdo, Tocayo, generamos o les damos las opciones para generar nuevas carreteras virtuosas que al principio pueden estar llenas de baches, ¿no? Porque no estamos muy acostumbrados a estar en las mismas. Y quiero ejemplos, y rebotamos, Quiero ejemplos. rebotamos y nos enfrentamos a nosotros y nos enfrentamos a lo que sentimos por nuestros padres y nos enfrentamos realmente a lo que estoy sintiendo por mi pareja, lo que siento de mí desde hace mucho tiempo. Entonces,
Al principio esas carreteras pueden ser muy tortuosas, pero conforme vamos avanzando sobre ellas y vamos aplanándolas, se vuelven de alta velocidad, se vuelven específicamente las que vamos a utilizar más, y es ahí cuando abandonamos las carreteras del sufrimiento y entramos a las carreteras precisamente del desarrollo, del crecimiento, del bienestar, ¿no? Y que esto nos permite relacionarnos con las personas. Entonces, para que se logre esto, se requiere de que ese software se vaya modificando, vaya entrando nuevo software, quitemos el software pirata, ¿no? El software echado a perder. Y el virulento. El virulento. El que tiene virus. Y que a veces hay que llevarlo directamente a reparación mayor, y ahí nos vamos con el psiquiatra, porque para que funcione esa carretera hay que utilizar fármacos que favorezcan a la estabilización primera, y de ahí que tomemos esas carreteras. O sea, lo que estás diciendo es que un terapeuta te da alternativas que probablemente a ti solo no se te hubieran ocurrido. Sí. ¿No? Sí. A ver, y quiero ejemplos. Te muestra cosas que no has visto en tu narrativa. A veces se genera una visión de túnel. Y solamente veo el Quiero problema. ejemplos, ¿eh? El Ajá. problema, entonces, porque a mí de chiquito no me querían y por eso a mí me exigían más. Y cuando yo le digo, oye, ¿y te exigían más de verdad porque no te querían? ¿O porque veían algo en ti que probablemente les hacía pensar que tú eras más capaz? Entonces cuando se quedan pensando, no lo había pensado así. Ya en ese momento que ves a la persona que se queda con una pausa, que sostiene la respiración por una fracción de segundo, se queda con los ojos con una mirada perdida y te dice, no lo había pensado así, dices, ándale, vamos por buen camino. Diría la canción, el terapeuta te da things that make you go, ¿Nunca te acuerdas de esa canción? Things that make you go, Yo les digo, a ver, no es imposible que lo que tú dices sea verdad. No es imposible que a ti te exigían más porque no te querían. No digo que sea imposible. Yo digo, yo no conocía a tu mamá y a tu papá. Lo que digo es que esa misma conducta pudo deberse a otra posibilidad. Y cuando abres la puerta, cuando abres esta carretera, como decía Mario, esta otra carretera, dices, oye, ¿y si transito por allá? Y entonces empiezas a ver, y empiezas a pensar, y empiezas a atar otros elementos que no habías unido a esto. Y entonces empiezas a desarrollar tú mismo o tú misma nuevas explicaciones, nuevas historietas, porque finalmente lo que nos contamos no dejan de ser historietas. La verdadera historia, yo creo que no la podemos conocer. Ajá. Aunque conociéramos los hechos, nunca sabríamos por qué los hechos fueron como fueron y no fueron de otra manera. Pero podemos hacer historietas, pues al menos de más amplias, con más posibilidades. Y entonces a partir de ahí van cambiando las acciones, van cambiando las creencias, y hasta uno puede inclusive comprometerse mejor con el proceso terapéutico y hasta buscar otro tipo de ayudas. A ver, dame otro ejemplo de alternativa y ahorita voy contigo. Hay una pequeña historia que comento a mis pacientes. No es historia, es cuando se encuentran dos chicos en la calle y uno le dice al otro, oye, ya no me digas tonto. Y el otro le dice, ¿por qué? Porque me duermo. ¿Y eso por qué? Es que mi papá desde chiquito me decía, duérmete tonto, y me acostumbré. Hay formas de actuar en relación a tantas veces te repiten un estímulo que nuestro cerebro no es tan listo como creemos y realmente se lo cree. Y vivenciamos esa historia de tantas veces que nos las han dicho. Y que precisamente en la terapia damos otras opciones de recibir esa información y de autodarnos la información. Porque Ajá. ese es el mayor problema, el diálogo interno, ¿no? ¿Qué tan nos llevamos bien con nosotros mismos y qué tan no? Y si nos llevamos mal porque no estamos cumpliendo lo que otras personas nos dijeron que teníamos que cumplir y no necesariamente lo que nosotros queremos o a donde queremos llegar, el sufrimiento se vuelve muy fuerte. Entonces, hay que tener cuidado cuáles son precisamente las cosas que nos decimos continuamente. ¿Qué nos decimos desde que nos levantamos o qué nos decimos desde que llegamos a nuestros lugares de trabajo? Porque tenemos como que ciertas frases en ciertos lugares que nos repetimos mucho y que no somos conscientes hasta que, como comentaba mi tocayo, se abre esta oportunidad de ver la carretera y decir, mira, también se puede decir eso. Entonces, no solo soy tonto, también puedo ser bastante inteligente, también puedo ser divertido, también puedo ser jocoso. Como que existen todas esas otras opciones que van a permitir que ese diálogo mejore, ese diálogo interno, esa plática que todos los días tenemos con nosotros mismos. Claro. Pablo. Sí, bueno, a ver, a mí yo la analogía que uso mucho con mis pacientes es, a ver, yo les digo, una cosa es el taller mecánico y otra la escuela de manejo. O sea, si el coche no funciona, tienes que llevarlo a un taller mecánico. En ese caso, pues tienes que ir con un médico, con un psiquiatra. Si tu coche funciona bien, pero tomas pésimo las curvas, necesitas ir a que te enseñen cómo manejarlo.
Pero tú no puedes pretender manejar bien un coche si no arranca. Tú no puedes pretender manejar bien un coche si... Trae la llanta ponchada. Claro, si te trabas, si se te jalonea, si estás sacando humo del escape. Entonces, yo siempre les digo así, primero tienes que atender el coche tiene que estar funcionando, porque de nada me va a servir una terapia si yo no duermo, no como, todo el tiempo me siento triste o decaído, no puedo pensar bien. Yo voy a ir a una terapia y no voy a captar lo que me están diciendo. Entonces, tienes una depresión, muy probablemente hay que tratártela. Y ya que estés bien, entonces ahora sí ve a que te enseñen cómo agarrar las curvas, ¿no? Y a veces la gente se confunde, porque es difícil saber cuándo el coche no funciona o cuándo soy un pésimo conductor. Exacto, me encanta, porque nadie nos enseña ¿No? a manejar la vida. No. Y eso es lo que supone hacer un terapeuta, ayudarte a manejar tu vida. Fíjate que la parte de enseñarles más en un primer momento, darles el aprendizaje de qué es lo que está pasando en su vida. Porque a veces las personas piensan que nosotros les vamos a decir exactamente lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, en el momento que lo tienen que hacer y cuánto tiempo lo tienen que hacer. Cuando la realidad es mostrarles las gamas de posibilidades, cómo se estructuran estas posibilidades y precisamente cuáles podrían ser las mejores decisiones para precisamente dejar en manos del paciente precisamente eso, porque ni el terapeuta va a tener el control de la vida de un paciente, ni el psiquiatra va a tener el control de la vida de un paciente en absoluto. Les damos la oportunidad de que vean todas esas oportunidades o la gama de posibilidades que tienen de su vida, de su entorno, de su realidad, porque tampoco vamos a darles las realidades u otras realidades que a veces esto es la parte que puede ser muy destructivo de las redes sociales, ¿no? Que te muestran cómo deberías de ser cuando tal vez no tienes los elementos para hacer y tratas de vivir algo que todavía no estás listo y que lo que tienes que aprender a hacer es precisamente aprender a vivir en tu realidad con los elementos y ya que lo manejas bien, pues ya te puedes ir al siguiente escalón, ¿no? Pero precisamente trabajar con la realidad de la persona, del paciente en la cual estamos hablando. Mario. Sí, mira, yo creo que a veces, por ejemplo, a veces idealizamos a una persona porque tenemos una necesidad de que esa persona sea lo que nosotros necesitamos que sea. Pero a la par le ponemos pruebas que ninguna persona va a pasar. Pruebas que la persona va a fallar y entonces decimos, claro, yo sabía que me iba a fallar, yo sabía que no era la persona indicada. Y entonces sale de una relación a otra relación, a 32 relaciones y dice, ¿por qué tengo tan mala suerte? Y yo le digo, no, es que algo debes estar haciendo, ¿no? Pero pasa que luego le digo, mira, lo mismo que hiciste con tu padre, lo mismo que hiciste con tus parejas anteriores, lo estás queriendo hacer conmigo. Me estás queriendo idealizar, ¿no? Cuando les devuelves esto, lo estás haciendo conmigo y me estás poniendo pruebas y me estás exigiendo y al rato vas a decir, me voy de la terapia porque la terapia no me sirvió. Porque ese ha sido tu patrón. Obsérvalo, míralo, Claro. reconoce eso en ti. Oigan, y nada más peligroso que caer en manos de alguien no profesional. A ver, Sí. Rebeca, yo soy tu amiga. Vamos a hacer este simulacro precioso. A ver. Venga. Yo soy tu amiga. Cuéntame un problema. Marta, ¿Qué pasó, hija? estoy como muy sacada de onda. Sí, Acabo de tronar. sí. Me voy de la casa. Me siento verdaderamente culpable de lo que hice, Sí. porque desde el año pasado... Pero hija, no te flageles así. Te digo una cosa. No, es que Él también era un horror. No. Él también era un horror. Y te digo una cosa. Entiéndeme. Perdón. Quien debería estarte pidiendo una disculpa es él a ti. Porque al final él te orilló. ¿Sí me entiendes? No estamos hablando de él ahorita, Marta. Yo me siento mal. Por Me eso, siento- hija. me siento Pero es que eres desencajada, demasiado me siento- dura contigo misma, güey. O sea, neta. No sé ni qué hacer. Date chance. O sea, los tres horrorizados. ¿Quieres empeorarlo? Sí. A ver, nada que te vas a ir de la casa, te quedas ahí, que se aguante para que sufra. ¿sí? Exacto. Te quiso cuando eras así, ahora que te quieras. Si tú no te vas de la casa bajo ninguna circunstancia, si Sí. se quiere largar, que se... Es que casi ya llegamos a los golpes. No importa, qué bueno. Mira, provócalo para que te pegue, para que lo demandes. Eso es lo que quiero. Exacto. Eso, pídelo, dile, a ver, pégame si eres hombre. Díselo, Exacto. para que cuando te ponga una mano Bueno, encima, mira, yo te llevo. esas son Yo sus te llevo a la amistades. delegación. ¿Esas son sus amistades? Exacto. ¿O cuántos amigos no les han Estás dicho? alucinando, güey. Hija, pero te digo una cosa, güey. Si lo extrañas,
Márcale. Sí. Márcale. Güey, necesitas cerrar el círculo. Para que hagas un cierre. Te lo mereces. Oye, ¿Qué es? somos tan quisquillosos que ponemos cosas mucho menos importantes en las mejores manos. Sí, sí, Yo les sí. digo a mis pacientes, a ver, la lana. Ajá. Ok, tienes una lana, ¿dónde la voy a invertir? No, quiero ir a la casa de inversión top, Sí, sí. ultra. Oye, pero Ajá. te cobro una comisión carísima, no importa. Mi dinero va a estar bien atendido y seguro. Sí. No digo que el dinero no es importante, sí. pero no creo que sea más importante que tu salud Nada mental. es más importante que la salud Entonces, mental. ¿por qué si ponemos algo tan importante como En mi tu salud amiga de mental? primaria que es una imbécil. Claro, o sea, no, Sí, 100%. Siempre le ha ido fatal en la vida. Sí. no le dejaría ni mi lavadora, mi amigo. Claro. Yo le diría, oye, llámale a mi amiga que me arregle el 100%. refri. Ni la llave del 100%. coche, ¿no? 100%. ¿Quieren saber ustedes si necesitan ir al psiquiatra o al terapeuta? Sí. Les tenemos un examen. Pablo León, psiquiatra, nos va a hacer un examen. Pásenme una pluma porque siento Venga. que 13 de aquí preguntas. me voy a su consultorio. 3. ¿Son cuántas? 13. 13 preguntas. Ok, ¿Son de ¿quieren sí, no? saber ¿O si cómo tienen son? que De ir sí. a un ¿Cómo vamos a psiquiatra? ¿Del 1 al 5? Son básicamente si presentas o no presentas algunos de estos O síntomas. sea, no, ¿contestamos sí o no? ¿Sí o no? Sí, Ok, híjole, qué miedo. rapidísimo. Contesta honestamente, Rebeca. Sí, yo aquí desde mi... Yo lo y voy a todos, porque si alguien Sí, aquí todos necesita cuentan. ir con Pablo, lo voy a mandar. Exacto, Yo lo voy a entonces, pagar. Ok. Venga, son 6 síntomas mentales, 7 síntomas físicos. Primero 6 ¿Para síntomas qué mentales. anotamos, digamos, así al frente? Sí. 1, exacto. Ok. 1, humor ansioso. ¿Te sientes inquieto? ¿Con frecuencia esperas lo peor? ¿Estás aprensivo o estás muy irritable y explosivo? 100%. Perfecto. 100. Sí, a todos. 2, te sientes tenso, es decir, te sientes a veces fatigado, no te puedes relajar, puedes llorar fácilmente, las emociones a flor de piel, o a veces sientes que no puedes estar quieto y te tienes que estar moviendo. Sí. Sí. Perfecto. Yo no soy de llorar, pero a ver, doctor, si esto aplica. Si me llaman de mi casa, contesto, ¿qué pasó? Sí, Sí, ya, irritabilidad. fatalista. Ok. Ítem 1, irritabilidad, sí. Ok. Venga. Angustiada, ya pienso que me van a dar una mala noticia. Se llama dosis. anticipación temerosa, sí. Exacto. 3, miedos. Es decir, a veces me siento con miedo de cosas irracionales como estar solo, la oscuridad, subirme a un avión, estar en un elevador, o miedos por mi salud, hipocondria. Ya me pasó algo, seguro estoy enfermo de... Totalmente. 100%. Sí. 4, insomnio. Me cuesta trabajo empezar a dormir, o sí duermo, pero me despierto en la madrugada, o me despierto, pero más temprano de lo que debería, y con una sensación de cansancio, no descansé bien, un sueño no reparador. Esa No, sí que yo no. no. Ok. Yo tampoco. Ok. 5, a veces tengo dificultades de concentración, estoy disperso y a veces con mala memoria. Sí. Estoy distraído. No, Sí. yo sí. Yo sí. 6, a veces tengo falta de interés, no disfruto las cosas como antes lo hacía, a veces me siento un poco triste y tengo cambios de humor muy abruptos a lo largo del día. No. Ok, esos son los Yo 6 puse mentales. sí. Yo puse sí. Después de esos 6 mentales vienen los Sí. 7 físicos. Primer físico, dolores y molestias. Espérame un segundo, Pablo. ¿Que tú no tienes cambios de humor? No. Sí. Pero no. O sea, Por o sea, supuesto. ¿y cómo es entonces oye, Mario, esténse, hombre? estoy Cállense ya, hablando"? por favor, no interrumpan. No, espérate. O sea, No. claro, Vamos a hacer aquí, yo creo que hay que ser muy No, puntuales sí, para esos eso. cambios Especificación, no. ok. Sí, yo creo que No, no, o te digo una no cosa. hemos perdido el gusto a la vida, perdóname. ¿Qué No, de eso va? No, en ese hemos ítem perdido 6 No, en el ítem 6, puede no haber pérdida del gusto por la vida. exacto. Pero a ver si es esto, doctor. El ítem 6. ¿No sienten de repente unas oleadas de depresión? De realidad. Como unos tsunamis de... O sea, de repente estás contento y de repente te entra un... Sí. Hoy yo amanecí Güey, muy, todo está de la muy, cola. descompu- ¿Ya muy sabes? descompuesta. Un bajón. ¿No tienen bajones? Tsunamis de bajón. A eso se refiere. A Ok, ver. entonces pon sí, o sea, es pero mentirosa. espérame, yo hoy amanecí fatal. Bueno, por eso. Nadie dice, ¿estás bien? Fatal. Amanecí triste, melancólica, Eso. muy deprimida. Dije, ay, no, ni quiero ir a trabajar. Sí. Me metí a bañar y luego dije, se me fue Esos son cambios de estado de ánimo. Sí, son como cambiando. mood Entonces, swings. bueno, Sí. órale, voy a poner sí. Sí. Ok. Es que también Volúmen, las la gente- circunstancias sí. no ayudaron en esa semana. Te Hubieron dicen, muchos estoy voluble, eventos sí. bastante dramáticos. Y no nos apresures también, Pablo, porque Ok, bueno, ya. necesitamos esta Perdón, el ayuda. tiempo, disculpa. Hombre, Dale, estás ya. viendo cómo estamos. Estás viendo que Aprecio estamos mucho a el tiempo de la radio. Sí, Ok. salud mental Ya, frágil. órale, sí, va. Venga. Primer síntoma físico. Dolores y molestias musculares. Siento rigidez muscular, me duele el cuello, la espalda baja, los hombros. A veces me siento tenso y contracturado. Esta mañana mi marido me tuvo que hacer un masaje revigorizante. ¿Eso cuenta? Sí cuenta. Estaba no. yo como muñeca rota. Si eso es seguido, sí Ok. cuenta. Seguido. No importa que caminé 23,000 pasos en Las Vegas No, antier. eso sí tiene que ver. Sí Pon tiene que ver. no, Marta, tampoco. No exageres Es así esto de si ya pasa para que, ay, seguido. pobre, denle No, una sí. pastilla. Si con No. frecuencia tengo estos dolores de cuello, cabeza, espalda,
Es tensión. constante todo ese rollo. Cada quien su examen, yo voy a poner Bueno, que cada sí. quien su depresión, tienes razón. Órale. Yo digo que 8. no. Síntomas somáticos generales. Es decir, a veces me suman un poco los oídos. De pronto siento esta sensación como de debilidad, calambres, hormigueo o adormecimiento del cuerpo. No. Ok. 9. A veces tengo taquicardias, palpitaciones, me brinca el pecho. Por una condición de que estás siento malita. que se me acelera el corazón. O a veces cuando estoy acostado en las noches siento cómo late mi corazón o escucho cómo late mi corazón. Pausa. Rebeca, ¿ahí pones sí? Cuando te bebo, sí. No. Es Tú a que cada sí. rato estás con taquicardia. No es cierto. Pon sí. Yo no tengo ni Yo voy siquiera- a poner que no porque yo tengo una condición que se llama Ok. taquicardia supraventricular paroxística. Ok. Eso no aplica. Cuando hay una condición que explica mejor un síntoma, no aplica. Ok. Yo voy a poner que Apuntas no que porque a sí. mí no me da eso. Hija, te da taquicardia cada Que rato. estás loca. Hija, una taquicardia Sí, anoche. pero Sentí que me moría. Pero Eso después es. de beber. No importa, bebes cabrón, hija. Entonces pon que sí. No. Esto es no. Es que perdón. Negación, Pero- negación. Pero de verdad, exacto, una negación. No, Pon que sí. No. Bueno, Después siguen 10 o tercer síntoma físico. Sensación de peso en el pecho. A veces siento que Se me sube tengo el que muerto. suspirar frecuentemente. me falta el Me aire. falta un poco el aire. O a veces siento que mis pulmones no les entra el aire suficiente y tengo que inspirar profundamente con frecuencia. No. no. Después, síntomas gastrointestinales. Todos los síntomas gastrointestinales del mundo. Cómo Marta, me ¿y te siento pones sí? inflado, tengo cólicos, tengo gases, a veces tengo estreñimiento, a veces diarrea, dificultades para tragar, ardor, dolor, Reflujo, reflujo gastritis, gastroesofágico. colitis. Sí. Ok, pon Y ya sí. un gastro ya me dijo, tienes colon irritable, no tienes otra cosa. Rebeca acaba de poner que no. Es que no lo Después puedo de que creer. me quitaron la vesícula, yo ya no tengo ni un malestar de ¿Y eso esos. es porque eres traficante oficial de Riopan? ¿Dijo Agrura? Sí, eso también aplica. Se incluye, Sí. se incluye. O sea, Neta. es que están mezclando cosas horribles. Tú sabías perfectamente que una Negación, persona que negación, no tiene vesícula negación. no procesa las grasas igual que alguien que sí. Por eso. Entonces vamos Hija, a tener pon que ese sí. tipo de condiciones. Ah, Bueno, y no te órale. metes Libertrims a cada rato. No, yo, Libertrim no. Riopan sí. Libertrim antes de la vesícula. Este cuestionario no es para quedar bien con nadie, ¿eh? No, Para no, decir la no, verdad. no, Es que eres la bien verdad. mentirosa, No güey. Es cierto. O sea, ¿de Sí. qué hablan? O sea, lo están haciendo pésimo. De verdad está pésimo. Bueno, entonces hazlo tú. No. O sea, voy a poner Ella que va a sí. poner Lo que que pasa no, es que pero estos Agrura No tiene síntomas- nada sí. que ver con mi vesícula Pero se ¿qué tal inflamó. ya se enchiló? La siguiente pregunta es, cuando te alteras, cuando están diagnosticando, Sí, exactamente. Bueno, ya voy a poner que sí. Yo puse que sí. Bueno, no sé. Porque yo soy una mujer no honesta, no como otras que Muchas conozco. molestias gastrointestinales que no Yo se tenía un explican perro mejor muerto por- adentro, Pablo. Cállate ya. Una vesícula del Adelante, tamaño de Pablo. una chancla. Ok, Puedo la explicarlo. 12. Venga. 12. Síntomas geniturinarios, es decir, puedo tener alteraciones menstruales frecuentes cuando soy mujer y tengo cambios muy abruptos de mi estado de ánimo días previos a la menstruación. Durante la menstruación me siento muy mal, cólicos, dolores, cambios fuertes de ánimo Sí. y a veces puedo tener disminución del deseo sexual a hombres y mujeres. ¿Qué pusiste? Disminución de la libido. ¿Pusiste que no? Puse sí. Si no te gusta coger, ¿qué inventas? No, ¿sabes qué? Yo ya no voy a hacer este examen. ¿Qué dice aquí? Es bien mentirosa, Mario ¿Qué Guerra. dice? ¿Qué puse aquí? En la última. Ah, pensé que habías puesto Sí. que no. No, puse que sí. Bueno. Y último síntoma, a veces puedo tener boca seca, a veces sensación de bochornos, como cuando menopausia, pero no estoy en menopausia, sudoración excesiva, por ejemplo, de las manos, del cuerpo. No. Y este es muy común, a veces me siento mareado o tengo una sensación como de mareo o inestabilidad, una sensación como de que está temblando, pero no está temblando. No, pero te digo una cosa, ¿eh? Ahora vas a negar que te suda la ingle a cada rato. Estúpida. Cero. Ahora, de Ok. estos 13 síntomas, solamente con tener 4 de ellos Ah, no. puedo tener algún nivel de Ay, ansiedad. No, pues No, échame ya entonces el ya, ¿qué pues, me vas a échanos dar? ¿Qué es el que nos Altruline. tomábamos? El Altruline. No, ¿cuál era lo que ¿Qué? Un tomábamos? Ribotril. Entre más tengo, Lexapro. obviamente, los síntomas son Lexapro, peores. échanos el Ok, Lexapro. yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cis. 7. Yo Virgen. 8 cis. virgen. 7 cis y 8 cis. Sí. ¿Deberíamos estar medicadas? No, deberíamos de... Sí, o sea, probablemente sí. No, No, sí, sí. una sí. pastita. Quise ser más Ok, político. nada más rápido. ¿Cómo sabes Sí. si, por ejemplo, Rebeca y yo, si nos tienes que dar para arriba o nos tienes que dar para abajo? Bueno, en realidad estos síntomas van muy de la mano con ansiedad. Sí, yo soy la Entonces, más ansiosa. Yo también. Casi siempre eso Claramente. significa que hay que dar un poco para abajo. Serenarnos. Sí, Ok. así es. ¿Y cuáles son esos?
¿Cuáles son Lexapro. los medicamentos que usamos? Básicamente, aun cuando es para ansiedad, son antidepresivos. Sí. Y Sí, hay pero antidepresivos que son más útiles para la ansiedad. Por ejemplo, mencionaste alguno, que es la sertralina, por ejemplo. ¿Cuál es ese? El Altrulina. El Altrulina. Ese es un medicamento que puede ser muy útil. ¿El Lexapro qué es? También es otro antidepresivo que puede ser muy útil. Se llama Ese yo sí fui escitalopram. fiel y tú No, lo hija, fuiste a a mí me dejar. Tú lo dieron fuiste 10 a dejar. miligramos Tú de lo fuiste a Lexapro y dejar me ahí a la dormí en mitad. todas mis juntas de consejo. Es que exacto, depende mucho de los efectos colaterales que puede tener Mira, cada yo como paciente. pez en el agua con el Lexapro. Hay pacientes que les va muy bien, otros que tienen algunos efectos molestos y hay que cambiárselos. Oh, ¿ya no estás tomando Lexapro? No. Pues tómatelo. No, tú, retoma. Aunque te des sueño. Preferible dormida, fíjate. No, pero hay opciones. No tienes que, o sea, decir, esto me causa algún malestar, no te tienes que resignar. Puedes Bueno. tenerlo todo. Bueno, yo nomás les voy a decir una cosa. Si ustedes salieron con más de 4 cis, Así es. Y el Wilfru. Hay que revisarlo. o el Butrin, El Wellbutrin, que también ese tomé. ese es para dejar de fumar. Sí, eso, pero eso me dio asco. Ese no se recomienda tanto en ansiedad como tal. ya. Ok, muy bien. Bien. Pablo León, les voy a decir dónde lo van a encontrar. Es psiquiatra y es neurólogo psiquiatra en Psiquiatría LRS, psiquiatrialrs.com, en todas las redes sociales igual. Así es. Apunten el número de su consultorio: 55 15 45 42 40. Así es. ¿Cómo saben si lo que necesitan es ir a terapia? Mario Citalán y Mario Guerra. Venga. Vas, Mario. Cosas muy interesantes y muy complejas a veces de ver. A ver. ¿Cómo estás manejando tus pérdidas? Y principio, date cuenta si tienes pérdidas. ¿Estás perdiendo amigos? ¿Estás perdiendo trabajo? ¿Estás perdiendo el control? ¿Estás perdiendo la capacidad de ver lo que te gusta y lo que no te gusta? Esa es una. Los pensamientos repetitivos. Hay que identificar si tienes algo que se repite constantemente y muchas ocasiones tiene que ver con ese pensamiento nocivo hacia nosotros mismos. No puedo, no soy lo suficiente, nadie me entiende, estoy solo, me odio, etc. Este tipo de pensamientos hay que tenerlos en cuenta. Si están presentes, necesitas recibir tratamiento. La energía como parte fundamental para hacer las cosas es el deseo, las ganas de hacer, que va más allá de la fuerza física, como decía Rebe, hoy no quiero ir a trabajar. ¿Qué tan frecuente tienes esa falta de energía y esa falta de impulso vital? Marta, desde que la conozco, ¿hace qué? ¿20 y tantos? Sí. Más o menos. No quiero trabajar, no quiero trabajar, no quiero trabajar, no quiero trabajar. De hecho, fíjate, esta parte tiene mucho que ver con la dificultad para disfrutar de las cosas, que no necesariamente significa que no queramos disfrutar. Y en la dificultad para disfrutar están los procesos previos a la depresión, la tristeza, después la melancolía y después la depresión, propiamente dicho. Y muchas veces los factores depresivos condicionan también a la aparición de la ansiedad como un mecanismo compensatorio. Otra cosa muy importante que los cuentavientes tendrían que tener en cuenta es qué tanto quieren quedar bien con las demás personas. Si todo el tiempo te la pasas tratando de quedar bien con las demás personas y no estás haciendo lo que tú quieres, necesitas apoyo terapéutico. Y por último, ¿qué tan fácilmente te adaptas a los cambios? Si tienes cambios en tu vida y eso causa conflictos en tu sentir, en tu dormir, en todo esto que nos comentaba Pablo, necesitas atención psicoterapéutica. Mario Guerra. Mira, les voy a dar un indicador que puede ser interesante, sobre todo si lo identifican ustedes. Cuando estamos, yo entiendo que cuando algo nos pasa, pues sabemos que hay una causa, ¿no? Bien, como decía Pablo, bueno, si se explica mejor de otra manera, mi ansiedad, mi proceso, porque estoy a punto de hacer un examen profesional y no estudié, pues claramente me voy a sentir ansioso. Pero hay un indicador que creo que es importante. La mayor parte del tiempo en la vida cotidiana estamos distraídos, vamos, venimos, conducimos, estamos en el tráfico, hay que entregar cosas, reportes, hacer programas de radio. Pero ¿qué pasa los fines de semana y qué pasa por las noches justo antes de irte a dormir? Ay, las noches, la bruja noche. Cuando estás, como dicen, a la hora del lobo. Sí. Cuando estás en silencio, cuando estás sin actividades compulsivas, cuando estás los fines de semana en soledad, por ejemplo, o con el menos ajetreo, y en ese momento te sientes con tus pensamientos triste, abatido, ansioso, pesimista, de que no puedes estar, aunque sea tengo que prender la tele o marcarle a alguien porque no sé estar solo, porque no es que no sepas, es que esos pensamientos que te llegan, que ahí están siempre, ¿eh? No creas que te llegan, no son como la bruja que llega en la noche, están todo el tiempo y están operando en ti.
No, solamente que no los haces conscientes hasta esos momentos, justo antes de irte a dormir, cuando te despiertas en la noche con una mala calidad de sueño o los fines de semana. Si se sienten diferente, pesimistas, ansiosos, catastrofistas o que no se hallan en unos momentos de soledad, hagan de cuenta que esos momentos de soledad son como un espejo que les está enseñando algo que está pasando en el inconsciente y sería muy buena idea buscar ayuda. Me trauma lo que acabas de decir. Porque yo conozco a mucha gente que los fines de semana no saben qué hacer con ellos mismos. Sí, Sí. Porque claro, se te acaba la distracción sí. de lunes a viernes. Y una distracción no resuelve un problema. Entonces llegas sábado y domingo y estás así. Sí, ansioso y angustiado. No es Como de que you don't gratis know que what los to do with pensionados se yourself. pongan muy mal de su salud Claro, mental. claro. Sí. La Sí. jubilación es La terrible. jubilación es terrible en ¿Y ese si, sentido. y si hacen una casa hogar, ustedes tres, y nos vamos a vivir todos ahí un rato? Sí. Bueno, Oigan, finalmente, además, yo pienso, y Pablo me corregirá si no es verdad, no se anden tomando nada que no les haya recetado un profesional de la salud mental. Totalmente, sí. Totalmente. Porque luego corren. No, 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 no tomen, fíjate no. que tengo unas gotitas que me restaron muy buenas. Tómate esta pastilla que ni siquiera trae envoltura. No se anden metiendo nada que un profesional de la salud mental, en este caso un psiquiatra, les haya indicado, porque ellos saben cómo te lo ponen, cuándo te lo quitan, la dosis que hay que ajustar. Por favor, no se No. automediquen. Mal usadas pueden ser peligrosas. Totalmente. No, claro, Totalmente. y es un arte saber medicar. Y Ay, corren esas cosas, corre el ribotril, corre el tafil, No, no, como si no, fueran, no. te lo invitan más que una cerveza, ¿no? Marta, para echarnos a Ándale. Sí, No, yo sí no. conozco un chorro de dealers de tafil. Sí. No, no. Y hay personas, Bueno, en un vuelo ahorita. yo he tenido pacientes Échame ¿Quieres un cuartito. tafil? que con jarabe para la tos y antihistamínicos se controlan según ellos la ansiedad. Imagínense qué locura. No, terrible, Terrible. terrible. Muy bien. No hagan eso. Mario Guerra, es Mario Guerra en todas las redes sociales. ¿Algún curso? Encuentrohumano.com, acuérdense que en encuentrohumano.com siempre van a encontrar un taller abierto, siempre tengo talleres, no se los voy a decir ahorita, pero ahí están los de octubre, están los de noviembre en precio de preventa y pues ahí lo van a tener. Y para los de octubre tienen un descuento, el cupón mente20, van a tener 20% en los talleres de octubre, para que no digan que no hay dónde atender la salud mental, ¿no? Muchas veces de esos talleres las personas salen, ¿sabes qué? Creo que sí necesito psiquiatra, ¿sabes qué? Creo que sí necesito terapia. Claro, Mario Citalán. Me encuentran en mariocitalán.net, ahí están todas mis redes sociales, precisamente también el trabajo que hacemos terapéutico y pues también lo que hacemos a nivel grupal. Claro, y aparte estás en TikTok, ¿no? En Doctor. TikTok como @drmente, @doctormente. No bailo, pero subo videos para que despierten su mente. Muy bien, muy bien. Y Pablo León en Psiquiatría LRS. LRS. Es la mejor forma de encontrarlo, o en el 55 15 45 42 40. Gracias a los tres, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Esa es nuestra prioridad en este programa. Ayudarlos a ustedes a que todos nos cuidemos la salud mental. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2023. Estamos donde estés. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.